amigos de Enfoque Zoom, bienvenidos una vez más a este su programa de la plataforma digital Zoom. Como todos ustedes saben, el propósito de este espacio es dar a conocer no solamente todas aquellas cosas buenas que se viven a nivel local, departamental y nacional, sino también abrir unos espacios para el tema de opinión pública en términos general. Queremos agradecerles a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de la plataforma digital Zoom y también a través del canal local Telemontelíbano, canal 13, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Quiero enviarle un cordial saludo a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen, nos ven constantemente a través de las redes sociales y bueno, gracias a Dios y a cada uno de ustedes, este proyecto comunicacional sigue avanzando. Cuando hablamos de Montelíbano, les reitero que es necesario que amemos y defendamos nuestro territorio, nuestro pedacito de tierra. Y hablando de Montelíbano, también tenemos que hablar no solamente de las cosas buenas. Hay cosas buenas en Montelíbano, pero también hay situaciones que empiezan a generar de pronto inconvenientes o empiezan a generar en nuestra población, sobre todo en la población trabajadora, una incertidumbre. Y es básicamente lo que se ha venido viviendo en todo este tema de los trabajadores de la empresa Cerro Matoso afiliados a la organización sindical Cintra Cerro Matoso. En reiteradas ocasiones le hemos pedido al presidente, en su momento, Domingo Hernández, actual expresidente de Cintra Cerro Matoso, una entrevista para que hablemos sobre el tema, pero no ha sido posible, teniendo en cuenta que nos ha dicho que ha tenido mucho volumen de trabajo y en otras ocasiones ha manifestado quebrantos de salud. Sin embargo, aquí seguimos con el espacio abierto. Y toco el tema de las invitaciones que le hemos hecho porque al no contar con la presencia del señor Domingo, entonces le abrimos el espacio al señor Hamer Ledesma e igualmente se lo abrimos a cualquier miembro de esta organización sindical y a la comunidad en general, porque estas cámaras son de ustedes y para ustedes que puedan opinar, que puedan dejar y dar a conocer las diferentes situaciones que se viven en el municipio. Si nos vamos al término del Código Sustantivo del Trabajo, diríamos ex Junta Directiva de Cintra Cerro Matoso, pero tenemos entendido que firmaron una resolución y hubo una asamblea, ya han habido como varios mecanismos en este tema. Pero bueno, la verdad es que el espacio queda abierto para cualquiera de la Junta o exjunta, los exmiembros de la Junta de Cintra Cerro Matoso, en cabeza del señor Domingo Hernández, a quien nuevamente le reiteramos la invitación. Logramos entrevistar al presidente de Cerro Matoso para hablar sobre este tema, al igual que también antecedió el señor Hamer Ledesma, y hoy nuevamente lo traemos, quisimos dialogar con él para saber cómo avanza todo este tema de los llamados a descargo por parte de la compañía Cerro Matoso y también por la respuesta que dio la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral con el tema de la solicitud que había hecho Cintra Cerro Matoso. Pero bueno, la persona para hablarnos con autoridad de alguna forma sobre este tema es el señor Hamer Ledesma, a quien le damos una cordial bienvenida. Bueno, Hamer, bienvenido a este espacio. Creo que tú puedes ampliarnos un poco la información sobre cómo avanzan todos estos procesos y retomamos desde la asamblea pasada, que fue la última vez cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos y dialogar sobre este tema. Bueno, Cari, muy buenos días. Primero, pues, darte las gracias por invitarme nuevamente a este prestigioso programa como es Zoom Informativo, un programa que lo escuchan los trabajadores, la comunidad en general y las zonas, los corregimientos aquí de la zona y el departamento de Córdoba y a nivel nacional. Yo quiero enviarle un saludo especial pues a todos los trabajadores de Cerro Matoso, los contratistas y a las mismas organizaciones y asociaciones que hoy defienden la mano de obra local aquí en el municipio de Montelíbano, especialmente a Cintramed, que es una organización que está dando una lucha bastante dura, una ardua lucha por la defensa de la mano de obra, donde se han llevado reuniones, se han radicado documentos y todo esto, y esperamos que esta organización siga en esa misma tónica, en ese mismo mecanismo de trabajar por la gente, por un trabajo decente, por oportunidad de empleo aquí en el municipio. De verdad quiero felicitar a la Junta Directiva de Cintramed. Ya entrando en materia de lo que tiene que ver con la organización sindical, primero tenemos que regirnos a la Constitución Política de Colombia y al Código Sustantivo y los convenios internacionales, ¿cierto?
Aquí en nuestro país, en Colombia, la Constitución, la Carta Magna, establece que aquí en Colombia los trabajadores pueden agotar 3 tipos de huelga. La huelga por negociación, que se da cuando tú presentas un pliego de peticiones, inicias un proceso, una etapa de arreglo directo, una prórroga si se da entre las partes, y los trabajadores en una asamblea votan una huelga por negociación, que esa está reglamentada en el Código Sustantivo del Trabajo, en los mismos estatutos de la organización sindical que rigen para Cintra Cerro Matoso. La segunda huelga, el segundo derecho a la huelga tiene que ver con la huelga de solidaridad. O sea, se lo utilizan las organizaciones cuando hay un conflicto en una empresa, los otros sindicatos se solidarizan con esos hermanos de clase. Y la tercera huelga, que es la huelga imputable al empleador, que fue la que hizo la organización sindical Cintra Cerro Matoso en cabeza de su junta directiva y que convocaron una asamblea para votar una huelga imputable al empleador el pasado 27 de marzo del 2015. Ojo, perfecto. Una huelga imputable al empleador. La huelga imputable al empleador tiene unas condiciones totalmente distintas a la huelga por negociación. O sea, las condiciones de las 3 huelgas son diferentes. Cada una es diferente. O tienen una connotación distinta, como decimos nosotros acá los dirigentes sindicales y los trabajadores. Entonces, acá se votó una huelga imputable al empleador por el turno de las 12 horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la ley 584 del 2000 en su artículo 7? Que las huelgas imputables al empleador en este país o en las empresas, los trabajadores o los sindicatos la pueden ejecutar o la pueden convocar o ejecutar siempre y cuando se vulnere un derecho fundamental. Ojo, un derecho fundamental. ¿Qué es un derecho fundamental como lo dice la misma ley? Por ejemplo, que la empresa Cerro Matoso no le pague el salario a sus empleados. Tú podrías votar una huelga imputable al empleador. O que la empresa Cerro Matoso no haga el pago de la seguridad social de sus trabajadores. Tú podrías votar una huelga imputable al empleador, ¿cierto? Y así lo dice la ley 584 del 2000 porque esa fue la ley que derogó el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, acá se hizo por el tema de las 12 horas. Lo mismo lo dice la sentencia 1369 del 2000. Por cualquier cosa tú no puedes votar una huelga imputable al empleador. Y los sindicatos que votaron una huelga imputable al empleador, toditicos han perdido en los estrados judiciales, en los tribunales, en las cortes, siempre han perdido los procesos y han tenido que ir a las denuncias internacionales. De hecho, lo vivió Sintrami Energética. El abogado de Sintrami Energética, Cari, el abogado de Sintrami Energética, en una reunión que sostuvimos en la ciudad de Barranquilla, después que se había levantado la huelga, nos dijo lo siguiente: los que crean las leyes en este país colocaron un mico. Y las organizaciones sindicales que votaron las huelgas imputables al empleador cayeron en ese vicio, en ese mico. ¿Por qué? Porque él decía, no existe en el Código Sustantivo un procedimiento establecido o reglamentado para que los trabajadores voten las huelgas imputables. Todos los sindicatos se basaron al procedimiento que está establecido en las huelgas por negociación. Fíjate cómo vienen surgiendo el tema jurídico. Lo mismo lo dijo el abogado Cristian Seña, basado a la sentencia, a los artículos que hice mención ahorita anteriormente. Y le advertía al señor Domingo y a la Junta Directiva de que se abstuviera. O sea, le advertía al señor Domingo que no votara la huelga imputable al empleador porque eso iba a traer serias repercusiones, serios problemas, afectaciones a los trabajadores de base, que son los más afectados cuando se toman este tipo de iniciativas o se lideran este tipo de campañas. Hoy están las consecuencias. Alrededor de 29 compañeros despedidos por justa causa, trabajadores enfermos. ¿Cuántos trabajadores nos despidieron después de la huelga? Fueron alrededor de 50 trabajadores que despidieron sin justa causa después que se levantó la huelga. ¿Cuántos trabajadores despidieron por justa causa después de la huelga? Fueron 2, Henry Luna y el señor Luis Monsalve, que quedaron incluidos ahí en el acta de levantamiento de la huelga. ¿Qué pasó en el acta de levantamiento de la huelga? Ojo, el acta de levantamiento de la huelga que se firmó el 1 de mayo la firmó el compañero Domingo Hernández García y Jorge Galvez. Y ellos en esa acta de levantamiento de la huelga, que yo te puedo regalar una copia, dejaron escrito, explícito,
de que respetarán el fallo de la justicia ordinaria con relación a la huelga que hizo Sintra Cerro Matoso, que lideró Sintra Cerro Matoso. Eso lo dejaron ahí amarrado en el acta y eso lo publicaron en todas partes y eso circuló hasta en las redes sociales. Entonces, fíjate, habían 3 conceptos jurídicos. Yo subí a la base. Ahí es donde usted dejó claro su voto. Salvamento de voto. Salvamento de voto. Subí a la base, a los frentes de trabajo, les expliqué a la gente, mire, estos son los vacíos jurídicos, esto es lo que está pasando, estos fueron los salvamentos de voto que yo dejé en las actas de reunión de junta en el mes de marzo. Estos son los conceptos jurídicos del abogado Cristian Seña, que es contundente, y Domingo recibió 2 conceptos adicionales, similares al de Cristian Seña. Igualmente todo se lo expliqué a los trabajadores, como dice el dicho, en una tacita de mostaza, se los expliqué claritico. Pero en asamblea lo que hicieron fue abuchearme, colocarme en la pipeta pública, serios cuestionamientos políticos, porque para nadie es un secreto que me atacaron por los medios, en los mítines y todo, porque fui sometido a serios cuestionamientos políticos por estar en desacuerdo con una huelga imputable al empleador. Ojo, estar en desacuerdo con una huelga imputable al empleador. ¿Y cuál fue la campaña que utilizaron? Con los trabajadores afiliados a Sintra Cerro Matoso, que votaran la huelga imputable al empleador, que la empresa Cerro Matoso tenía que pagarle salarios y prestaciones durante el tiempo de la huelga, durante el tiempo que duraba la huelga, no lo pagaron. Que yo estaba vendido al servicio de la compañía, que yo estaba al servicio de la compañía y que yo había negociado con la compañía, miento, y todavía estoy trabajando con la compañía. Mejor dicho, esta diferencia que hemos tenido en la Junta Directiva no es desde ahora. Esto empezó desde antes de la huelga, desde el mes de marzo, cuando yo estuve en desacuerdo con la huelga imputable. Cari, yo soy un defensor de las huelgas en Colombia, porque es la única forma de conseguir mejores reivindicaciones para la clase obrera, y en este caso para mejorar las convenciones colectivas de trabajo. Pero en la huelga por negociación, Cari, yo me doy una pela en una huelga por negociación, para mejorar los derechos de los trabajadores, para mejorar las convenciones colectivas, pero no para desmejorarlas. Porque las convenciones colectivas, como lo han dicho varias sentencias de la Corte, las convenciones son para mantenerlas, Karen, o para mejorarlas. En ningún momento, ningún directivo sindical, ninguna comisión negociadora debe dejarse de mejorar la convención colectiva de trabajo. No entiendo cómo en estas 2 últimas convenciones se han dejado de mejorar, han desmejorado beneficios de las 2 convenciones colectivas de trabajo. Porque la convención 2011-2015, el ejemplo palpitante, y el que tanto ha creado malestar, inconformismo entre desigualdad entre trabajadores de régimen nuevo y de régimen viejo. La comisión negociadora que firmó la convención 2011-2015 fue la que creó el nuevo régimen de contratación en Cerro Matoso, que hoy día tiene bastante afectado a los nuevos trabajadores que, si hablamos, deberían tener el mismo derecho. El derecho a la igualdad, y lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, el derecho a la igualdad. Pero fíjate, hoy esos trabajadores, el salario máximo son de 2.250.000, pero cuando se firmó la convención era 1.800.000. Fíjate el otro tema de salarización de primas, que los trabajadores del nuevo régimen, las primas son desalarizadas. A nosotros los del régimen viejo nos pagan 120 días de prima y son salarizadas. A ellos les pagan 45 días y son desalarizadas. Entonces fíjate, y ahí comenzamos y de ahí en adelante todos los trabajadores que han ingresado a Cerro Matoso ingresan con la nueva tabla salarial, o sea, con el nuevo régimen de contratación. Un desmejoramiento visiblemente y que afecta mucho, teniendo en cuenta que a la hora de trabajar, pues tanto los del régimen viejo como los del nuevo deberían tener las mismas garantías y tienen los mismos riesgos. Claro, porque se afecta la economía del trabajador, el tema, la economía familiar del trabajador, porque tú sabes que la canasta familiar del IPC, la inflación en este país va para arriba y realmente no compensa entre el salario que ellos firmaron en ese momento con el actual. Y si nos vamos a la nueva convención colectiva, también pasó igual. El 99% de los beneficios de los auxilios convencionales quedaron congelados durante la vigencia de la convención. Ojo, los auxilios convencionales como beca y otros auxilios quedaron congelados durante la vigencia. Vamos bien hasta ahí. Nosotros en el punto de salario teníamos el IPC más un punto. Ahora quedamos cerrados, sujetos al IPC apenas. Nos quitaron ese otro punto. El bono de antigüedad para los 35 años, para los trabajadores de 35 años es desalarizado.
nos quitaron otro punto. Y peor aún, para acceder a los préstamos de vivienda y vehículos, hay mucha traba. Los trabajadores se gastan hasta 2 y 3 millones de pesos en gastos notariales. Se gastan hasta 2 y 3 millones en gastos notariales porque tienen mucha traba. Ahora tienen que hacer hipoteca, tienen que hacer todo un trámite que eso genera una cantidad. Anteriormente eso no estaba. O sea que si yo recibo 40 millones ya tengo que pensar, si yo sé que me van a prestar 40 millones de pesos, ya yo sé que voy a sacar 3 millones para documentos, para gastos notariales. ¿Y quién es? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién firmó esa convención colectiva de trabajo? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Quién la firmó? Hay un directivo que fue negociador principal en esas dos negociaciones. Y es el compañero Domingo Hernández, la convención 2011-2015, mírala. Y aquí tú puedes mirar quién la firmó. ¿Quién titula de titular en esta negociación 2011-2015? Mire, primero, Domingo Hernández García, negociador principal. ¿Y lo eligió quién? La Asamblea como negociador principal. La segunda convención colectiva de trabajo fue firmada también por Domingo Hernández como negociador principal, Eder Blanco Borque, Jorge Luis Galvi y Néstor Montañez. Aquí actué yo como suplente, pero solamente estuve hasta que se firmó el acta de inicio de negociación. De ahí para adelante no participé más, no me dejaron participar de esa negociación, de ese proceso de negociación. Entonces fíjate, ¿quién está de titular? Ahí está. Jamer Ledesma Villarreal, como dirigente sindical, no puede vender una convención colectiva de trabajo que ya está firmada. ¿Usted sabe por qué, Cari? Porque la convención colectiva de trabajo es un contrato de trabajo que está suscrito entre trabajadores y empresas y tiene una vigencia hasta el 2018, 31 de diciembre del 2018, ¿cierto? Los únicos que aprueban los pliegos de peticiones es la Asamblea General Ordinaria de afiliados a Cintra Cerro Matoso. Ellos aprueban el pliego o lo desaprueban. Y son los que eligen la comisión negociadora. O sea que la comisión negociadora no se elige autónomamente. La tiene que elegir la Asamblea de acuerdo al sistema electoral que está en el artículo 16 de los estatutos que rigen para Cintra Cerro Matoso. O sea, saquémonos de la mente que Jamer va a vender la convención colectiva de trabajo. No lo puede hacer. Estatutariamente no lo puede hacer. Convencionalmente no lo puede hacer. La convención colectiva la elabora la junta directiva con los trabajadores de base, se somete a aprobación en asamblea y ellos son los que aprueban el pliego para mejorar las condiciones. A Domingo lo eligieron negociador principal y fíjate que entregó beneficio en las dos últimas convenciones colectivas. Si la asamblea no lo hubiera elegido como negociador principal, no hubiese podido estar en la negociación. Entonces, Cari, yo creo que hasta ahí en esos dos puntos, no sé si tiene alguna pregunta con relación a esos temas que acabo de tocar. No, o sea, más o menos en el marco de todo este tema de la huelga imputable al trabajador, más o menos el sacrificio han sido de 80 trabajadores entonces. Más de 80 trabajadores. Lo que pasa es que cuando se levantó la huelga, la empresa hizo un despido colectivo de alrededor de 50 trabajadores. Convencionado de una organización y de la otra organización. Pero por porcentaje, el mayor porcentaje de terminación de contrato se lo hicieron al sindicato de Cintra Cerro Matoso. Después la empresa hizo despido también de trabajadores directivos y ahorita con el tema de la ilegalidad de la huelga, que es lo que en estos momentos tiene alrededor de 29 compañeros despedidos por justa causa. ¿Y me decía un compañero de 25 años que había recibido como 3 millones o 4 millones de liquidación apenas. Porque le terminaron. Porque está saliendo por la séptima. Fíjate cómo van los procesos ordinarios, Cari. Cuando tú no tienes garantías en la justicia en este país, tú tienes que plantear otros mecanismos de defender los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Hay que plantear otros mecanismos y más cuando últimamente está circulando en los diferentes medios aquí regionales, nacionales, el escándalo de la corrupción en la justicia, el escándalo en las cortes, el escándalo en los tribunales, todo ese tipo de cosas que para nadie es un secreto. Eso está circulando a nivel nacional en los medios Caracol, RCN y todos los demás. ¿Sí? Entonces, ahí si tú no tienes garantía, tú tienes que plantear otro tipo de acciones
que logren mejorar las condiciones de los trabajadores. En primera instancia, pidieron la huelga ante el tribunal, ¿cierto? Porque Domingo dice que la huelga es legítimamente legal, pero el Tribunal de Montería la declaró ilegal, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia, mediante una sentencia el 27 de abril, la declaró ilegal, ratificó la primera instancia del tribunal. El apoderado de Cintra Cerro Matoso presentó una aclaratoria y complemento el 8 de agosto, la fallaron a favor de Cerro Matoso y dejó en firme la sentencia del 27 de abril del 2017. El sindicato presentó una tutela en contra de la sentencia de la Corte y ante la misma Corte, ante la misma sala de casación penal. Primera instancia, la sala de casación penal le da la razón a la empresa. Y en segunda instancia, la Corte Suprema Sala Laboral también la da a favor de la empresa. Y ahorita la misma Corte no la seleccionó para revisión, o sea que dejó en firme el fallo de la sentencia. Entonces fíjate tú cómo van los procesos. Nos vamos al tema a las 12 horas. El sindicato presentó una demanda por las 12 horas. La demanda no estuvo bien sustentada. El abogado que armó la demanda no la sustentó bien. Se enfocaron en la violación a la Convención Colectiva de Trabajo. Se enfocaron a la violación del Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo. Pero descuidaron lo más importante, que no lo incluyeron dentro del proceso de la demanda o dentro del cuerpo de la demanda. ¿Qué fue? Los problemas de salud de los trabajadores. Que había que hacer un estudio para mirar qué tanto afectaba el turno de las 12 horas la salud de los trabajadores. Había que hacer un estudio y sobre ese estudio entonces anexarlo al cuerpo de la demanda. Que había que mirar cómo se había visto reducido los ingresos económicos del trabajador. Si el turno de las 12 horas disminuía los ingresos o los mantenía. Que todos sabemos que fueron disminuidos más o menos en un 10%, 10-15%. Entonces, fíjate, eso tenía que quedar en el cuerpo de la demanda y lo dijo el abogado, que ahora no me acuerdo el nombre de él, Marcel Silva, de que el que presentó la demanda no la sustentó bien. ¿Y por qué no hacen esa demanda? ¿Por qué no publican esa demanda ordinaria? ¿Por qué no publican los fallos? ¿Por qué no publican el fallo y la ilegalidad de la huelga? Todo este proceso para que los trabajadores conozcan. Porque muchas veces los trabajadores pecan o están desinformados o están confundidos porque no conocen las demandas, no conocen las acciones de tutela, no conocen las acciones administrativas. Fíjate que a Cerro Matoso, a través de la resolución 0082, le aplicaron una sanción en primera instancia de 100 salarios mínimos. En segunda instancia, el mismo Ministerio del Trabajo revocó ese auto administrativo, que en este caso es la sanción. Y el sindicato tenía 4 meses para impugnar ese auto administrativo y no lo hizo. Y sobre ese auto administrativo fue que ellos se basaron para votar la huelga e imputar al empleador. O sea que ese no, ¿cómo le llama uno a eso? Es que uno no sabe ni cómo explicarlo, como cuando había que agotar otras instancias. En pocas palabras, había que seguir con la demanda ordinaria que había presentado el sindicato. Había que seguir con todas las acciones administrativas y esperar que se resolviera. Tan pronto se resolviera todo ese tipo de instancias, pues tú agotabas eso. Pero no era una causal o no era una causal para tú votar en ese momento una huelga, porque podías agotar otras instancias en ese tema, Cari. Bueno, hubo el tema de la asamblea, la resolución y la tutela que usted también colocó por todo este proceso que se ha venido adelantando. Ya nos queda claro el tema de cómo ha avanzado el proceso, de los despidos que fueron ratificados a través de la nota aclaratoria. Nos queda claro cómo avanza el tema. La vez pasada también hablamos y habíamos tocado el tema de las formas como se ha desmejorado la convención colectiva. Pero bueno, en la asamblea hubo una resolución, hay muchas cosas que hablar de esta asamblea. ¿Cómo le fue a usted en la asamblea? Bueno, tocamos primero el tema de la acción de tutela para irnos a la asamblea, ¿te parece bien? Por ok. favor. Para nadie es un secreto de que yo el día 9 de junio yo presenté una acción de tutela
en contra del representante, del exdirectivo sindical Domingo Hernández. Sí, porque se negó a suministrarme una información a través de un derecho de petición que yo había presentado. Esta acción de tutela cumple con todos los protocolos. El poder fue firmado al doctor Seiza, todo el protocolo jurídico está está acorde como lo establece la misma legislación colombiana. Inicialmente yo presenté esta acción de tutela en el juzgado segundo promiscuo municipal de Montelíbano, pero la doctora Vilma, ella está suspendida porque tiene un proceso con el doctor Orlando Seiza, y el señor Eucari, que es el segundo juez que podía fallar, también está suspendido porque tiene un proceso ante la judicatura con el señor Domingo Hernández. Por eso trasladaron esta acción de tutela ante un juez de la apartada, ante un juzgado de la apartada. Gracias, gracias por aclarar ese tema porque ya había de pronto comentarios de que esta tutela la habían trasladado ya por otros intereses, pero muy bueno que hayas aclarado las razones por las que fue transferida la tutela hacia el municipio de La Apartada. Hacia el municipio de La Apartada, ante el juzgado del municipio de La Apartada. Okay. Exactamente, en primera instancia me dieron la razón y le dieron un término de 48 horas al señor Domingo Hernández para que me suministrara la información. El señor Domingo Hernández, ante este fallo, él no apeló. Por lo tanto, se va a revisión de la Corte Constitucional automáticamente, porque así lo dice la justicia. En ese momento, como él no apeló, yo presenté un incidente de desacato. El juez del apartado ordenó 3 días de arresto para el señor Domingo Hernández. Pero el doctor Alfonso Castillo, que es el juez superior de Montelíbano, tiene que ratificar esa sanción, esos 3 días de arresto que le impuso el juez de allá del municipio de La Apartada. Pero este proceso no termina ahí. Pero se dio ya ratificó lo de los 3 días que... Todavía el juez Alfonso Castillo no ha ratificado los 3 días. Tan pronto él lo ratifique, se hacen efectivos para que el señor Domingo Hernández proceda a cumplir lo emanado por el juez. ¿Sí? Pero este proceso no termina aquí. Porque yo, posterior a yo voy a presentar un recurso que se llama una denuncia penal por fraude a resolución judicial. Porque los 3 días de arresto no te dice que tú pagas los 3 días de arresto y ya no estás obligado a cumplir con el mandato constitucional. Sigues obligado a cumplir con el mandato constitucional. Y lo otro que quiero dejarle claro a la comunidad y a los trabajadores es que el señor Domingo Hernández ni siquiera contestó la tutela. Hammer, contextualicemos la razón por la que usted le colocó la tutela. Para los que de pronto en este momento no recuerdan, contextualicemos por qué usted le colocó la tutela al señor Domingo. Bueno, yo presenté la tutela inicialmente en contra del exdirectivo sindical Domingo Hernández porque a raíz de la sentencia de la Corte donde declararon ilegal la huelga, a mí me llamaron un proceso disciplinario. Y como yo dejé unos salvamentos de voto en las actas de reunión de junta directiva, y yo había hecho una intervención o realizado una intervención en la asamblea del 27 de marzo, yo tenía que presentar el material probatorio, el cual demostraba de que yo sí estuve en desacuerdo con la huelga imputable al empleador, pero que defendía la huelga. Para su defensa. Era un material para mi defensa en el proceso de descargo, exactamente. Por eso presenté. A mí me terminaron mi descargo, me sancionaron 8 días, de hecho ya pagué los 8 días de sanción. Me tocó pedir el acompañamiento de los trabajadores de base, de dos trabajadores de base para que me acompañaran a la diligencia de descargo, porque los directivos sindicales no tuvieron la gentileza, la amabilidad, la armonía de acompañarme durante mi diligencia, mi diligencia de descargo, como tampoco de asignarme el asesor jurídico de la CU, que sí se le asignó a todos los directivos sindicales. Eso se llama discriminación, desigualdad, inequidad, violación a los derechos humanos. Mejor dicho, aquí cabe muchas cosas, hasta violación al debido proceso. Ese fue el motivo por el cual yo presenté este documento. Yo la información no la necesito, para serte sincera. No la necesito. Ya no la necesito. En estos momentos no, porque ya mi proceso finalizó, culminó. Okay.
y ya yo cumplí con mi sanción, pero yo hice una inversión aquí, que se llaman honorarios, y mi proceso lo voy a continuar porque no voy a permitir, no voy a seguir permitiendo que sigan marcillando mi buen nombre. Mi buen nombre, mi moral y la de mi familia por parte del señor Domingo Hernández y Jorge Galvis aquí a través del programa La Voz de Minero. Por eso lo hice. Estoy haciendo valer mis derechos estatutarios, constitucionales y convencionales. Y eso nadie me lo puede impedir porque soy un ciudadano y un afiliado que tengo los mismos derechos. Entonces vamos bien hasta ahí, hasta la... Sí, ¿Alguna pregunta sobre el tema? No. O sea, me decía, ya pasaste la tutela, ahora el último proceso que vas a adelantar es por desacato. No, ya la acción por desacato ya yo la presenté. Okay. Tan pronto yo presenté la acción de desacato es donde el juez nuevamente revisa la sentencia que emitió y es donde da un fallo de ordenanza de 3 días de arresto para Domingo Hernández que se harán efectivos, ojo, se harán efectivos una vez el juez de superior de Montelíbano, Alfonso Castillo, que es el juez de Montelíbano, ratifique el fallo de la sentencia del juez. Ahora nos vamos al otro tema que tú decías sobre la asamblea del 6 de julio del 2017. Eso se llaman los acontecimientos de la asamblea. Las inconsistencias de una asamblea, irregularidades durante el desarrollo del orden del día. Históricamente, históricamente los medios regionales de Montelíbano como Zoom Informativo, Telemontelíbano, Cable Noticias, han participado de las asambleas de los afiliados a Cintra Cerro Matoso, históricamente, porque es una asamblea general de asociados, es pública y la comunidad, los trabajadores tienen el derecho a conocer el desarrollo de la misma, ¿cierto? Así es. Pero desafortunadamente no sé qué conllevó al señor Domingo Hernández, a la Junta Directiva, a que en esta última asamblea del 6 de julio del 2017 no dejara de que Zoom Informativo y los otros medios grabaran dicha asamblea. Aquí había un plan montado, lo que llamamos nosotros un plan maquiavélgico, para poder hacer lo que iban a hacer durante el desarrollo de la asamblea. Esa asamblea está viciada. Y yo como afiliado a Cintra Cerro Matoso, amparado en los estatutos, amparado en la convención y las normas que rigen para nuestro país, voy a impugnar esa asamblea. Ya el abogado está trabajando en ese tema, soportando el material probatorio, porque hay que primero presentar unos derechos de petición, solicitando la información para poder sustentar el proceso de la tutela, pero la voy a impugnar. Por 5 razones la voy a impugnar. ¿Cuáles son esas razones, Hammer, y qué le hace pensar de que le van a dar la información? De todas maneras, como dice, me suministren la información o no, tengo que agotar el derecho constitucional, que es el artículo 23, que es el derecho de petición. ¿Sí? ¿Y por qué me van a tener que suministrar la información? Yo te voy a dar un motivo por el cual me deben suministrar la información. Fíjate que a ustedes no los dejaron grabar la asamblea. No, así pero la intervención que hice yo en esa asamblea, la editaron y la hicieron pública en las redes sociales. Entonces, la asamblea es interna, es privada, y solamente editamos la parte del directivo sindical Jaime Ledesma para publicarla en la cuenta de Juan con Cintra Cerro Matoso, en la página de Cintra Cerro Matoso, en los grupos de Cintra Cerro Matoso, porque eso está publicado. Hicieron un montaje. Montaron el video con la foto del expresidente de Cerro Matoso, Ricardo Escobar, del señor Jorge Burgo, de la otra organización sindical, y de otro directivo que no sé quién es el otro que estaba ahí, y a cada uno le colocaron un mensaje. ¿Y cómo soportaron ese montaje? Con el audio o la intervención que hice yo en la pasada asamblea del 6 de julio del 2017. Eso es transparencia. Pero una pregunta ahí, ¿grabaron todo? O sea que sí hay evidencia de toda la asamblea. No, ¿O solamente grabaron la intervención de usted? Solamente la intervención mía. La intervención de Domingo no la grabaron, no la sacaron. La intervención de los invitados de las otras organizaciones hermanas no la sacaron. La intervención del señor Gil Falcón Prasca,
presidente de la CUT Bolívar, no la sacaron. La intervención de Jorge Galvi no la sacaron, claro, porque esa no les conviene, ¿cierto? Sino que como tenemos que estigmatizar, como tenemos que difamar a este compañero a través de injuria y calumnia, pues nos toca agotar esa instancia. Pero te voy a dar las 5 razones por las cuales está viciada esa asamblea. Primero, durante el desarrollo del orden del día, el señor Domingo Hernández le solicitó a la honorable asamblea que le aprobaran una propuesta. Y la propuesta era una resolución para ratificar a la junta directiva por el periodo que le hace falta. Con excepción a mi persona, que dije que no podía ratificar a la junta directiva porque había un directivo de la actual junta directiva que estaba inmerso en un proceso disciplinario porque estaba dentro del orden del día de la asamblea. Entonces, que ojo, que iba a viciar la asamblea. Ojo, yo estuve en desacuerdo, con excepción a mi persona. Ok. Segundo porque tú ratificas y sometes a aprobación, pero más adelante iban a tratar el caso mío. O sea, no son coherentes en el discurso y en la información que le transmiten a la segunda, que la resolución, el contenido de la propuesta debía ser socializado para después someterlo a aprobación. Tú aprobarías una propuesta de manera folclórica. Compañero, una propuesta de que me aprueben una resolución para ratificar la junta directiva y todo el mundo levanta la mano. No, hay que socializar el contenido para mirar a ver qué tiene, qué dice esa propuesta, ¿cierto? Y tercero, que no está vigente. ¿Por qué no está vigente? Porque el acta anterior todavía no ha sido aprobada. En la próxima asamblea que realice el sindicato es donde van a aprobar el acta anterior. El acta o lo aprueban o lo desaprueban. ¿Lo ratifican o no lo ratifican? Pero todavía esa acta no está aprobada. La tiene que aprobar la próxima asamblea, que de hecho la incluyeron como el punto 2 de la resolución que sacaron, que ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, Cari, no está vigente. Y los directivos sindicales eran conocedores, eran conscientes de que en ese momento que aprobaron dicha resolución, ellos estaban inmersos en un proceso, pero tenían un contrato vigente. Ojo, tenían un contrato vigente porque todavía la Corte o los conjueces no habían definido o resuelto la solicitud de aclaratoria y complemento que había presentado el apoderado de la organización sindical Sintra Cerro Matoso. Eran conscientes. Tan pronto saliera esa aclaratoria, dejaba sin efecto la misma resolución. Otro vicio más, ¿cierto? Otro vicio más. La tercera, que el artículo 11 de los estatutos dice: aprobación del presupuesto. Aprobaron un presupuesto no encontrándose presente en el recinto el quórum decisorio para aprobar el presupuesto. ¿Qué dice los estatutos? Que tiene que haber la mitad más uno de los asistentes para aprobar el presupuesto. Pero antes de aprobar el presupuesto, tenían que presentar el balance social y los estados financieros para mirar cuánto presupuestamos, cuánto gastamos y con cuánto contábamos nosotros. Eso no lo hicieron. 2 vicios. Tercero, la comisión de queja y reclamo. Tenían que ratificarla ese día. No lo hicieron. Cuarto, Domingo no podía cerrar la asamblea, que tenía que dejar la asamblea abierta. Cuando tú en una asamblea ordinaria no alcanzas a evacuar los puntos, tienes que dejarla abierta, no la puedes cerrar. Y convocar a una nueva asamblea extraordinaria para culminar o para evacuar los puntos faltantes. Domingo ese día cerró la asamblea. Y si no estoy mal, en esa misma asamblea dijo: cerramos esta asamblea porque ya no vamos a tener quórum, porque no hay quórum, miento. Y volvemos a convocar a una asamblea extraordinaria para evacuar los puntos faltantes. Y quinto, que es la última, el proceso disciplinario del directivo James Ledesma. Todo trabajador de Cerro Matoso, todo afiliado a Sintra Cerro Matoso, tienen que respetarle algo que se llama ¿el qué? Respetarle el debido proceso
en un proceso disciplinario. Tienen que respetar según la sentencia 593 del 2014. Respetarle el debido proceso. En suministrarle las supuestas pruebas por la cual van a citar a descargo a este trabajador. Citarlo a una diligencia de descargo, la junta directiva toma una decisión, yo apelo y dependiendo de la respuesta en la apelación, entonces lo ratifica la asamblea, pero para que la asamblea pueda aprobar la expulsión del directivo James Ledesma Villarreal, tiene que ser por mayoría absoluta, y eso lo dice el mismo Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, así como está en la convención colectiva el procedimiento disciplinario, así mismo lo establecen los estatutos de la organización sindical Sintra Cerro Matoso. Ojo, los establecen los estatutos de la organización sindical Sintra Cerro Matoso. Eso no lo han hecho. A mí no me han notificado de que voy a ser llamado a un proceso disciplinario. A mí no me han enviado oficio de que voy a ser llamado. Entonces, ¿cómo me van a expulsar? ¿Cómo me van a someter a un proceso disciplinario en asamblea? Aquí, automáticamente, violan los estatutos, violan la convención, violan el Código Sustantivo del Trabajo y de una vez, no solo impugnándole a la asamblea, sino que presenta una acción de tutela por discriminación, por violación al debido proceso, por discriminación, por el derecho a la igualdad como afiliado que soy de una organización sindical. ¿Y cómo? Con las pruebas que hoy están. Y que las que no tengan las voy a solicitar a través de derecho de petición. ¿Alguna pregunta sobre eso? Como te digo, voy a impugnar la asamblea del pasado 6 de julio del 2017. Asamblea ordinaria, asamblea general ordinaria, ¿sí? Asamblea general ordinaria como lo rigen los estatutos. Porque eso es lo que hay que tener claro. El sindicato de trabajadores de la empresa Cerro Matoso, Sintra Cerro Matoso, la asamblea que hizo el pasado 6 de julio es ordinaria y se ampararon en el artículo 9, literal E, literal A de los estatutos. Literal A de los estatutos que dice, asamblea ordinaria, cada 6 meses, según el artículo 385 del Código Sustantivo del Trabajo y cuando sea convocada por la junta directiva. Ojo, fue ordinaria. Pero resulta que cuando uno lee el Código Sustantivo del Trabajo en el tema de las clases de sindicato y cuando hablamos de sindicatos de empresas, rige allí o contextualiza el código que para ser afiliado a un sindicato de empresa debe tener un contrato con la empresa para poder ser miembro de una organización sindical. Pero aquí me estás diciendo que una de las peticiones era ratificar la junta directiva que estaba en ese momento, pero resulta que la Corte ratificó el fallo, es decir, las personas, varios miembros de la junta directiva de Sintra Cerro Matoso dejaron de ser trabajadores de Cerro Matoso porque les cancelaron sus contratos. Entonces, ¿cómo se explica o cómo justifican los trabajadores de la Junta de que ellos siguen siendo de la Junta si ya no tienen un contrato laboral con la compañía? Buena pregunta, Cari. Buena pregunta. No solo para los trabajadores de Cerro Matoso y Contratistas, sino también para la misma comunidad, porque hay que hacer claridad en esto. Hay que hacer claridad y énfasis en este tema. Buena pregunta, mira. En esa asamblea que realizamos nosotros el 6 de julio del 2017, existían 8 directivos, que estaban inmersos en un proceso por la ilegalidad de una huelga, ¿sí? Lo primero que hay que tener claro aquí es que el día que ellos aprobaron esa resolución, ellos tenían el contrato vigente con Cerro Matoso, ¿viste? Okay. Tenían el contrato vigente. ¿Y por qué tenían el contrato vigente? Porque la Corte Suprema de Justicia no había resuelto la solicitud de aclaratoria. Y hasta tanto no resolviera la solicitud de aclaratoria, ellos seguían teniendo contrato vigente y la resolución seguía vigente. Pero tan pronto saliera la solicitud de aclaratoria,
y complemento, deja sin efecto automáticamente la resolución, porque es que así lo dicen los mismos estatutos. Por eso, pero es ahí entonces donde va mi pregunta. O sea, en este momento no hay ningún sustento de ley de que los que venían ejerciendo como miembros de la Junta Directiva en este momento no pueden ejercer Hammer simplemente porque ya ellos no tienen contrato laboral con Cerro Matoso. Así es. Técnicamente hay 8 directivos despedidos. Técnicamente, 8 directivos de la Junta de Cintra Cerro Matoso o de los miembros de la Junta Directiva de Cintra Cerro Matoso. 8 de 10, 8 de 12. 8 de 12. Ok. 8 de 12, porque son 5 principales. La Junta Directiva se compone de 5 principales, 5 suplentes y una comisión de queja y reclamo de 2. Okay. 8 de 12. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Técnicamente esos 8, técnicamente están despedidos, pero ya 4 fueron ratificados. Domingo Hernández, Jorge Galvis, si no estoy mal, señor Willington Santamaría, y hay otro directivo que no, a mí se me olvida el nombre porque realmente no, pero sé que hay 4 ratificados. Los otros 4 directivos están incapacitados. A ellos todavía no se les ha ratificado porque la ley los ampara. La misma convención lo establece, que para poder ratificarte tiene que ser en tu puesto de trabajo y en tu jornada de trabajo. Para poder ratificarte tiene que ser en tu jornada de trabajo. De lo contrario no lo pueden hacer. Entonces, en estos momentos están incapacitados, pero técnicamente no representan a los trabajadores. Y te voy a decir por qué. Porque si están incapacitados, no pueden subir a la planta ni nada. O sea, no pueden ingresar a la planta. No pueden asistir a las reuniones con la empresa. No pueden asistir a las reuniones del Comité de Relaciones Laborales o las que programe la empresa. No pueden ir a firmar las actas. No pueden ir a los descargos, a lo que pase, a lo que Dios no quiera y pase allá al interior de la planta. Eso no lo pueden hacer. Sí, porque están incapacitados. Porque están incapacitados. La palabra lo dice. Pero ¿qué crees tú que va a pasar cuando ya se les levante la incapacidad o que se les finalice la incapacidad y no tengan más? Tienen que reincorporarse a trabajar, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer la empresa? A ejercer su derecho. A ejercer el derecho de la sentencia, de la aclaratoria, de los fallos, o mejor dicho, para redondear, de los fallos y de la misma convención colectiva de trabajo. Entonces, aquí el problema principal, ojo, y es lo que tenemos que tener todos los trabajadores bien, y es lo que tenemos que tener claro los trabajadores en Cerro Matoso, afiliados a Cintra Cerro Matoso. En estos momentos, ¿quién nos representa legalmente ante Cerro Matoso? Si solamente tenemos 3 directivos activos. Pedro Duque, secretario general. José Ignacio Martínez y James Ledesma. Pero James Ledesma... Ustedes 3 son los únicos que están actualmente okay. que no les finalizaron o no les cancelaron su contrato de trabajo y por que no justa tienen causa. ningún limitante. Y que no tenemos limitaciones en estos momentos como la tienen los compañeros que hoy están técnicamente despedidos. Okay. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, esos 3 nos pueden representar, pero de los 3 hay 2 activos. Porque el señor James Ledesma, por pensar distintos, por pensar distinto, por no estar de acuerdo en muchas decisiones, entonces le suspenden los permisos sindicales a partir del 7 de julio. Hasta la fecha yo tengo los permisos sindicales suspendidos, principalmente por el expresidente Domingo Hernández, Jorge Galvis, su junta directiva, el cual, eso dijo en el programa La Voz del Minero, que por decisión de la junta directiva me suspenden los permisos sindicales, le mandamos a suspender los permisos sindicales al directivo James Ledesma por andar difamando a los trabajadores allá en la planta. No sé de qué pero ¿cómo si ya el fallo fue ratificado? O sea, ellos con qué autoridad, te pregunto, con qué autoridad ellos toman la decisión de cancelar o de suspenderte tus permisos sindicales y por qué la empresa acata este pedido si se supone que ya ellos no representan a los trabajadores de Cerro Matoso. Buena pregunta. El día 7 de julio, cuando el señor Domingo me manda a cancelar los permisos sindicales y no me vuelve a solicitar más permiso sindical, Domingo tenía contrato vigente, Cari. Ellos tenían contrato vigente. Estaban inmersos en un proceso disciplinario, pero tenían contrato vigente.
¿Tienes precisa la fecha en la que se oficializó o en la que la Corte Suprema oficializó o ratificó la solicitud que ellos habían hecho de la nota aclaratoria? Eso fue el 8 de agosto de 2017. El 8 de agosto la ratificó. La ratificó. Entonces, como él en ese momento era el presidente del sindicato, porque tenía contrato vigente, porque no se había resuelto la aclaratoria, él todavía estaba en plena potestad de solicitar o no solicitarme los permisos sindicales. En este caso los mandó a cancelar de manera unilateral, violando la convención colectiva, los estatutos. Y tus derechos como líder sí, sindical. El derecho a la igualdad, lo que llamamos nosotros, porque aquí se violó el derecho a la igualdad. Entonces... perdón, entonces tú tienes los permisos suspendidos desde el 7 de julio. Desde el 7 de julio yo estoy subiendo normalmente a trabajar en el grupo D. Me voy ahorita a las 2 de la tarde a cumplir con mi deber. Pero bueno, tú hiciste una buena pregunta. ¿Por qué todavía me tienen los permisos suspendidos? Exactamente. ¿Cierto? Sí, si ya ellos no tienen contrato de trabajo y no gozan de calidad de afiliados, ¿por qué todavía están? Exactamente, porque la empresa sostiene todavía la suspensión de esos permisos. El día 7, ¿El día 7 de septiembre yo radiqué un oficio ante las oficinas de recursos humanos de Cerro Matoso, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo, los estatutos nuestros, y de que yo en la asamblea del 14 de diciembre saqué la mayor votación en las elecciones. Históricamente en las pasadas elecciones saqué la mayor votación. Yo radiqué un oficio solicitando a Cerro Matoso de que me liberara los permisos sindicales. Y si no me los liberaba, entonces me diera una respuesta. Y dependiendo de la respuesta, yo procedo a presentar una acción de tutela. Yo espero no tener que llegar hasta allá, pero le hago un llamado al señor Honorio Castañeda Crespo para que revise la solicitud que yo le hice que yo le presenté el día 7 y me dé una pronta respuesta para yo o iniciar las acciones legales o que me libere los permisos, porque la empresa Cerro Matoso no me puede suspender los permisos sindicales porque está violando la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo 5, que es el derecho a la igualdad, y está violando el artículo 20 de la Convención, que dice de que las 1.300 horas de permiso sindical son para los miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva. Y yo soy miembro de la Junta Directiva, de esta Junta Directiva. Porque saqué la mayor votación en las elecciones y tienen que respetarme y aplicarme el derecho a la igualdad convencionalmente y estatutariamente. Entonces, ese es el llamado que le hago al señor Honorio Castañeda, de me dé una pronta respuesta o me libere los permisos sindicales para yo no tener que agotar la vía de acción de tutela, ¿sí? También por violación al debido proceso, por discriminación y el derecho a la igualdad. Aquí están los documentos que le radiqué al señor Honorio Castañeda Crespo, superintendente de Asuntos Laborales, y lo radiqué ante la señora Denis Garavito. El mismo abogado Cristian Seña, que emitió el concepto jurídico donde le advertía a Domingo de los riesgos y que no votara una huelga imputar al empleador, el día 18 de agosto me emitió o me envió un concepto jurídico con relación a la situación difícil que vive la organización sindical Sintra Cerro Matoso y los miembros de la Junta Directiva. Un concepto jurídico amparado en los estatutos, en la Convención Colectiva de Trabajo y en el mismo Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 1 de los estatutos. El sindicato estará conformado por trabajadores que presten sus servicios por contrato de trabajo de manera directa a la empresa Cerro Matoso o en cualquier otra que surja de la transformación, modificación, fusión o cambio de razón social. O sea que para gozar de calidad de afiliado y pertenecer a una junta directiva tienes que tener un contrato directo con Cerro Matoso. Así lo dice la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo 12. Para gozar de calidad de afiliado, ojo, para gozar de la calidad de miembro de junta directiva. Primero, ser colombiano, ser afiliado al sindicato. En el momento de la elección, el aspirante debe tener contrato a término indefinido, entre otras, para no seguir, porque te voy a dejar el documento. Entonces, si no lo tiene, no puede gozar. El artículo 388 del Código Sustantivo del Trabajo establece condiciones para los miembros de la Junta Directiva.
además de las condiciones que exigen en los estatutos para ser miembro de la junta directiva de un sindicato, se debe ser miembro de la organización sindical. ¿Sí? Sindical. Punto. La falta de esta condición es inválida la elección. Ojo lo que dice aquí. La falta de esta condición invalida la elección automáticamente y deja entre comillas, en negrillas y subraya el contexto original. En conclusión, en este mismo concepto dice el abogado Cristian Seña, teniendo en cuenta la pérdida de la condición de miembro del sindicato de algunas personas que ostentan la calidad de miembro de junta directiva, las decisiones que tomen estas personas igualmente serán o devendrán ineficazmente, o sea que no tienen peso jurídicamente. ¿Listo? Entonces, ahí yo creo que ahí quedó claro ese tema. Y ya para finalizar, ya lo que tú me decías, la última pregunta, que era lo de la asamblea de la resolución 007 de la asamblea que se va a realizar ahorita el 20. El día 11 de septiembre, yo presenté ante el señor Domingo Hernández, expresidente del Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso, o quien haga sus veces. Porque como ya no tiene contrato de trabajo, pues entonces tiene que nombrar, por estatuto, tiene que nombrar a un encargado, sí. Tiene que reemplazar ese cargo a través de un suplente. Y el señor Jorge Galvi, que son los que participan del programa La Voz del Minero, ¿cierto? Yo aquí, amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, para no explicarte, le solicité al señor Domingo Hernández y a Jorge Galvi que en un término de 8 días hicieran una rectificación de todas las injurias, calumnias y difamaciones que han hecho en mi contra en el programa La Voz del Minero. Y si en un término de 8 días no se retractaban o no hacían la rectificación, se me concediera el derecho a la réplica amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Este documento lo mandé al sindicato, lo mandé con copia a la personera municipal y lo mandé con copia al director de la Piragua Estéreo, el doctor Rafael Gómez, mi amigo, mi apreciado y periodista aquí en el departamento de Córdoba. Aquí están los recibidos. Los recibidos de ese documento que yo envié. Hasta el momento no se han pronunciado al respecto. ¿Cuándo se cumple la fecha de...? Esto lo presenté el lunes, el día 11. Lo mandé, me tocó enviarlo por correo certificado, ¿viste? Porque yo fui a radicar este documento personalmente y por directrices del señor Domingo se negó a recibirme el documento. Le solicitó a la secretaria Sandra Álvarez de negarse a recibirme este documento. Y también al señor Domingo Hernández le envié el documento para que los miembros, los directivos que están activos, los directivos sindicales que hoy están activos, me liberaran los permisos sindicales. Tampoco me han dado respuesta. Me tocó enviárselo por correo certificado. Clara violación a los estatutos, violación a los derechos humanos. Pero no solamente agoté esa instancia, también mandé otro documento ya directamente a Rafael Gómez, al director. Aquí también está firmado. Colocándolo de conocimiento en contexto de todas las difamaciones e injurias que han surgido en el programa por estas dos personas. Esto también lo radiqué el mismo día. Entonces estoy a la espera de que si en un término no lo hace, se me conceda el derecho a la réplica para limpiar mi buen nombre, mi moral, la de mi familia, porque todo ciudadano tiene derecho a la honra, a preservar su buen nombre. Y yo no voy a aceptar que otras personas, a través de mentiras, a través de cortinas de humo, de difamaciones, sigan atentando contra mi buen nombre y contra el nombre de mi familia, que también se ha visto involucrada en este proceso. La Voz del Minero, y este es un llamado que le hago a la personera municipal.
Este también, pues, también se lo hago conocer al director de la Piragua Estéreo, Rafael Gómez, y al mismo alcalde de Montelíbano y el inspector de policía. Y es que La Voz del Minero es un programa institucional de los trabajadores afiliados a Cintra Cerro Matoso, y cualquier afiliado tiene el derecho de participar en el programa, de tocar cualquier tema, y eso no se puede volver una dictadura de que yo soy el que hablo al frente del micrófono y los demás no tienen derecho. Es institucional. Y como el señor Domingo Hernández y Jorge Galvi no gozan de calidad de miembros de la Junta Directiva y de afiliados al sindicato, no pueden hablar en representación de los afiliados a Cintra Cerro Matoso. Pueden hablar a título personal, pero o de manera individual. No pueden utilizar el programa institucional. Pero no pueden utilizar el programa institucional para atacar a las personas que no están de acuerdo con las decisiones de ellos, o con los errores tras errores, o con las mentiras tras mentiras que han venido haciendo en estos últimos años. Entonces, que quede claro eso. Y ya el abogado nuestro está mirando a ver a través de qué acciones jurídicas podemos emprender para que el señor Domingo Hernández, expresidente del sindicato Cintra Cerro Matoso, no siga ejerciendo esta autonomía o este programa a título de representación de la organización sindical. Y estamos mirando ya la parte jurídica. Y lo otro también que estamos mirando en la parte jurídica, y eso lo puede hacer cualquier asociado, es que los directivos que ya están ratificados y que no tienen contrato vigente no pueden firmar ni cheques, ni documentos, ni cutelas, ni ningún tipo de otro documento. Es que la ley dice porque que no la misma ley ya no representan a los trabajadores. Y si lo están haciendo, que espero que no lo estén haciendo, pero si lo están haciendo, es un delito y una falta grave y violatoria a los mismos estatutos que rigen para la organización sindical. Y también estamos mirando ya las acciones jurídicas con relación a este tema. Entonces, en este caso, ¿quién convoca? ¿Quién va a realizar la asamblea? ¿Cuál es el tema que tengas de pronto conocimiento? Pues teniendo en cuenta que a nosotros nos ha sido violentado también de alguna forma el derecho, porque hemos insistido en entrevistar al señor Domingo Hernández y no ha sido posible. De hecho, conseguimos primero la entrevista con el presidente de Cerro Matoso, que es bastante complicado, y nos concedió el espacio, pero con el señor Domingo no hemos podido dialogar porque al parecer pues ha estado con bastante, o ha tenido una agenda apretada, y aparte de eso también ha manifestado problemas de salud para darnos la entrevista. Entonces, no sé qué conocimiento tengas como para cerrar este programa en el día de hoy, y obviamente decirte que tienes el espacio nuevamente para en una nueva oportunidad puedas participar en él. Cari, estás en sintonía, veo que estás empapada de varios temas, y eso es importante, que ojalá todas las personas como tú también analizaran, leyeran, hicieran todo este tipo de preguntas, porque son muy importantes, son muy importantes. Lo primero que yo te quería decir es que, mira, uno de los primeros errores que ha cometido la organización sindical es que el día 5 de abril del 2013 se reformaron los estatutos de la organización sindical. Se reformaron los estatutos y se aprobaron el día 5 de abril del 2017. Y hasta el momento todavía no le han entregado, todavía no han impreso los folletos para entregarle los estatutos a cada afiliado. Ojo, que ese es un error estatutario gravísimo, ¿viste? Porque cada afiliado tiene que conocer sus propios estatutos. Ahorita que tú tratas el otro tema, que es el tema de la asamblea, yo quería decirte algo. Nosotros tuvimos un caso de un directivo que de hecho hacía parte en la junta del señor Domingo Hernández García, y es el señor Omar Méndez. ¿Tú supiste de ese caso? Sí, tengo entendido que él, de hecho, está entre los 80 que salieron sacrificados, ¿no? Sí, Omar Méndez era parte de la junta directiva. Sí, él hacía parte de la junta directiva en su momento. Le abrieron un proceso disciplinario. La empresa en el proceso disciplinario
le dio por terminado su contrato de trabajo por justa causa, presentó unas acciones de tutela. En algunas ocasiones, creo que en una le dieron la razón, en las otras perdió. Y cuando ya definieron toda la vía jurídica ordinaria, que ya lo notificaron de la cancelación de su contrato de trabajo, él se presentó a la Junta Directiva. Y yo todavía recuerdo las palabras del señor Domingo Hernández, que si mal no recuerdo, él lo expresó delante de todos nosotros, y ahí estaba José Ignacio Martínez y los demás miembros de la Junta. Omar Méndez, me da mucha pena contigo, ya tú no tienes contrato de trabajo, por lo tanto los estatutos dicen que si no tienes contrato de trabajo, no puedes ser afiliado a la organización y hacer parte de la Junta. Entonces, por lo tanto, no puedes participar de la reunión de Junta Directiva. Eres bienvenido aquí para que sigas visitándonos en las instalaciones, pero ya tienes que retirarte porque ya no tienes contrato. Entonces, si lo hicieron con Omar Méndez... Sí, eso te iba a preguntar. Ese comentario o bueno, esa solicitud se la hizo el señor Domingo a Omar Méndez en el momento que Cerro Matoso le cancela el contrato. Esa solicitud se la hizo el señor Domingo Hernández a Omar Méndez cuando la empresa le cancela el contrato de trabajo y nosotros estamos en reunión de junta. Pero ven acá, entonces si eso es así, porque en este momento si el señor Domingo tiene el contrato cancelado, porque ya Cerro Matoso le canceló el contrato a varios trabajadores, entre esos al señor Domingo, porque sigue pretendiendo ser el presidente de la Junta? Es que no entiendo el tema. Porque se ampara en una resolución que primero no está vigente y segundo que ya no tiene efecto legal. En eso se amparan ellos. Ah, ok. Sí, porque me decías que cuando hicieron esta resolución todavía él tenía Todavía tenían los contratos de trabajo activos. Tenían activos los contratos de trabajo. Porque no se había hecho efectiva la nota aclaratoria por parte de la Corte Suprema. Por parte de la Corte Suprema, que en ese caso nombraron unos conjueces, ¿oíste? Los que fallaron la sentencia se declaran impedidos y nombran unos conjueces que fueron los que fallaron en esta instancia. Y ahorita la Corte no la seleccionó para revisión, por lo tanto deja en firme la misma sentencia y la misma Corte. Entonces, ¿algo más sobre Omar Méndez? No, o sea, me queda como, creo que no sería solamente a mí, sino cómo puede ser o cómo puede darse la ley para unos y para otros no. O sea, cómo tú no puedes entrar porque ya no tienes un contrato vigente con la compañía, pero yo sí puedo ser presidente. Entonces, como una incongruencia entre lo que se hace y lo que se dice. Pues es lo que uno puede visibilizar. Y como te digo, también me gustaría hablar de este tema con el señor Domingo, porque acá me lo cuentas tú, pero a mí también me gustaría saberlo de parte de él. Como dice un dicho, mentira, 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 mentira y... Sí, o sea, a mí me gustaría como conocer de esto, ¿verdad? Pero entonces, se va a realizar una asamblea y quién la convoca, cómo la van a realizar, esto lo convocó una persona diferente a él, cómo... Los permisos que solicitan para ejecutar o para realizar una asamblea. Lo primero que tienen que tener o que debemos tener en cuenta los trabajadores es que hay que regirnos a los estatutos. Los estatutos son la carta magna de los trabajadores afiliados a Cintra Cerro Matoso. Exactamente. ¿Cierto? Y de cualquier organización. Y de cualquier organización, cada sea de primer grado, segundo o estatutos. tercer grado. En este caso nosotros somos de primer grado porque somos un sindicato de empresa. Para nadie es un secreto que la asamblea del 6 de julio fue que la asamblea que realizó el sindicato de trabajadores de la empresa Cerro Matoso, Cintra Cerro Matoso, del 6 de julio, ¿sí? Fue una asamblea general ordinaria. Y las asambleas generales ordinarias se hacen cada 6 meses, como lo dice el artículo 385, lo dicen los estatutos. Ahorita el secretario general de la organización sindical, el señor Pedro Duque, que tiene contrato vigente con la empresa y que desempeña el cargo de secretario general, sacó una resolución. La resolución, si no estoy mal, creo que es la resolución 007, y la radicó ante el despacho de el señor alcalde de Montelíbano, Francisco Alias Martínez. Pero esa resolución, para empezar, iniciando esa resolución, está viciada. Porque en esa resolución él está convocando a una asamblea general ordinaria nuevamente. O sea que en menos de 2 meses
están convocando a una segunda Asamblea General Ordinaria. Están violando el artículo B de los estatutos, porque esta asamblea que van a realizar obligatoriamente tiene que ser extraordinaria para tratar fines específicos, que en estos momentos es la problemática coyuntural de los miembros de la Junta, de los miembros de la Junta Directiva, que ya hoy no tienen contrato con la empresa. Tienen que, obligatoriamente tiene que ser general extraordinaria, pero sacaron está viciada. Al estar viciada la resolución, está viciada la asamblea. Automáticamente tú puedes impugnar la asamblea con relación a ese tema. Y lo otro que en la misma resolución dice de que como no se alcanzaron a evacuar los puntos de la asamblea anterior, entonces los incluyeron en esta misma Pero es que no quedó abierta. En esta misma asamblea. Porque Domingo ese día cerró la asamblea y dijo que iba a convocar a una nueva asamblea extraordinaria para tratar los otros temas y los que surjan de ahí en adelante dentro de la ocasión, porque el artículo B, el literal B de los estatutos establece que tiene que ser extraordinaria para fines específicos. Entonces está viciada la resolución. Segundo, solamente la firma el secretario general. Y el artículo 24, que son las funciones del presidente, según los estatutos, tiene que ir firmada por el presidente y secretario general. En ausencia del presidente, lo reemplaza un suplente o nombran un reemplazo. Como ya Domingo no goza de calidad de miembro de la Junta y no tiene contrato, pues tenía que nombrar un reemplazo. Pero obligatoriamente tiene que ir firmada por los dos. Y el otro punto es fusionar a Cintra Cerro Matoso y el proceso de James Ledesma. Porque en esa resolución viciada, nuevamente traen a relucir el proceso disciplinario de James y el análisis para la posible expulsión. Pero tienen otra propuesta más otra propuesta, ¿cómo le llamaría? Bueno, tienen otra propuesta debajo el tapete. Que la han venido, ¿para esta asamblea que van a hacer? Sí, que es la fusión. Ellos insisten con la propuesta de fusionar a Cintra Cerro Matoso. Pero el llamado que yo le hago aquí, me iba a hacer una pregunta. Lo que te iba a decir es, Hammer, la base es consciente de lo que implica una fusión en una organización sindical, o sea, lo han socializado, han evaluado los pros y los contras a la hora de socializarse, porque es que ya Cintra Cerro Matoso dejaría de tener autonomía plena en sus decisiones, porque en una fusión, pues quien lo reciba, por decirlo de alguna forma, es quien va a tener autonomía sobre ustedes como base. ¿Cómo es? Yo voy a hablarte a título personal. Te voy a hablar como afiliado, pero también como miembro de la Junta. Voy a dejar mi posición como afiliado. Ya la decisión que tomen los afiliados ya será respetable, la respetaré armónicamente, sensatamente, pero cada quien toma una decisión individual. Ojalá y la mejor decisión sea a favor del bienestar de los trabajadores y de la misma institución. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que conocer los estatutos del Sindicato de Industria Cintra Carbón. Hay que conocer los estatutos porque ellos son un sindicato del sector carbonífero. Y hay que mirar... ¿Es posible organización con la que se fusionaría Cintra Cerro Matoso? Sí, hasta el momento esa es la que ellos han venido planteando. Hasta el momento ellos han planteado fusionarse con Cintra Carbón. Entonces hay que primero analizar, revisar y conocer los estatutos de Cintra Carbón. Si dentro de su amparo ellos pueden abarcar el sector del ferroníquel. Si los estatutos, si ya reformaron los estatutos, hasta donde yo conocía los estatutos que tenían anteriormente, los que yo conocí no tenían esa amplitud de ampliar esa cobertura. Pero no sé si ya habrán reformado los estatutos, y si los reformaron tendrán que dárselos a conocer a los afiliados a Cintra Cerro Matoso. Lo segundo que hay que conocer son los pros y los contras. Si yo me fusiono, ¿qué pasa con Cintra Cerro Matoso? Cintra Cerro Matoso se va a convertir en una seccional. La personería jurídica, adiós personería jurídica, y de una vez desaparece el nombre de Cintra Cerro Matoso y se convierte en un sindicato seccional Cintra Carbón, ¿sí? Que sigue operando con los mismos 10 miembros de junta directiva,
normalmente. Pero ¿quiénes se blindan aquí? Pues aquí el único propósito para mí, para mi punto de vista, es que lo que están buscando aquí es cómo blindarse con fuero sindical, cómo ampararse, blindarse con un fuero sindical para seguir ejerciendo el cargo directivo sindical. O sea que en este caso quedarían beneficiados los mismos que fueron despedidos de la compañía Cerro Matosos. Aquí hay que, tú sabes, esto es de interpretación jurídica. Oh. ¿Por qué interpretación jurídica? Porque un jurídico te dice un concepto, el otro dice otro, la corte dice otra, los magistrados dicen, o sea, la justicia en este país dice una cosa, los abogados otro, y a la final la última decisión la tiene la justicia laboral ordinaria en este país. Eso es de interpretación, ya, es de interpretación, porque aquí uno no sabe realmente qué puede surgir después de todo esto, porque los directivos, si ya no tienen contrato vigente y ya están ratificados, y los otros que no están ratificados técnicamente están despedidos, pues lógico que no pueden blindarse, porque porque es que la empresa se rigió a la convención y ese proceso de la fusión se va a dar posterior a los procesos ordinarios que se han llevado en Cerro Matoso y los procesos disciplinarios. Y los otros serían los bienes de la organización, los aportes por cuota sindical, todos los activos, los bienes, pasarían directamente ante el sindicato que los absorbe. Porque tú, Cari, tienes que tener en cuenta, y la comunidad y los trabajadores, cuando tú te afilias, ojo, cuando tú te afilias a un sindicato, ya sea de industria, que para este caso Sintra Carbón es de industria, Sintra Energética es de industria, cuando tú te afilias, tú adquieres los mismos derechos, ¿viste? No desaparece nada. Cuando tú te afilias, continúas igual como estás, porque tú lo que haces es afiliarte, pero continúas con la misma personería, con los mismos derechos, con los mismos bienes, todo. Pero cuando tú te fusionas, un sindicato absorbe al otro. En este caso, quien va a absorber a Sintra Cerro Matoso es la propuesta que ellos han venido vendiendo, que es Sintra Carbón. Que es Sintra Carbón la que va a fusionar. Y al fusionarte, entonces, como te decía, pasa todo ese tipo de connotaciones. La última decisión, la última palabra no la tiene James Ledesma. Lo que sí hay que pensar aquí es pensar en el presente, futuro de la organización sindical, hacer un análisis sobre la situación jurídica de los compañeros despedidos, nuestros hermanos de clase, hacer un análisis de la junta de los miembros de la junta directiva que ya no gozan de calidad de afiliados, y preservar lo que tenemos. Preservar lo que tenemos por el bienestar de los afiliados, que es la convención colectiva, y el bienestar de la institución. Nadie está en el corazón de esta directiva de Cerro Matoso. Y uno no sabe qué están cocinando debajo del tintero. No sé, podría pensar uno de que la empresa esté aprovechando esta coyuntura de división de dos organizaciones sindicales, de la situación que está viviendo en la organización sindical y sus afiliados, en este caso Sintra Cerro Matoso, uno no sabe si va a agotar la vía ordinaria, la vía jurídica. En este caso, uno podría decir, bueno, ¿y quién quita de que Cerro Matoso aproveche esta coyuntura para solicitar la cancelación de la personería jurídica? Un ejemplo. O sea, uno se hace esa pregunta. Todos los trabajadores nos hacemos esa pregunta, aunque eso no le va a ser fácil a Cerro Matoso, porque un juez no le va a avalar esa solicitud porque atentaría contra el derecho de asociación sindical, ¿sí? Y los convenios internacionales. Pero, Cari, nadie está en el corazón de nadie, y mucho menos en esta directiva que ha venido ganando todos los procesos ordinarios, todas las partes administrativas, a través de toda la parte administrativa para este caso. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, amparado en el artículo 9 de los estatutos, literal B, los afiliados, una tercera parte de los afiliados
podría iniciar la recolección de firmas, ¿sí? La recolección de firmas para convocar a una asamblea general ordinaria para fines específicos, que en este caso serían 2. Elegir nueva junta directiva por un periodo de 2 años, aplicando el cociente electoral establecido en el artículo 16 de los estatutos y el artículo 10. O reemplazar los cargos que quedaron acéfalos. ¿Cuáles son los cargos acéfalos que hay actualmente? Presidente, vicepresidente, tesorero. Y como te digo, todavía no sé cuál es. Eso teniendo en cuenta que hay 4 que están incapacitados y no se les ha oficializado, pero en caso dado que ya ellos se reintegren, serían 8. Que como lo dijo el abogado Cristian Seña en el concepto, técnicamente hay 8 despedidos. Técnicamente hay 8. En cualquier momento se le finaliza su incapacidad, se reincorporan a trabajar. Y pues me imagino que ahí la empresa aplicará sus decisiones, sus decisiones amparadas en sus derechos, en los derechos que tiene como que tiene la empresa y que tiene el mismo sindicato. Entonces esa es una. Elegir nueva junta directiva por un periodo de 2 años, preparar a la gente para la próxima negociación, armar una buena negociación. Sí, ahorita, después del 31 de diciembre del 2018, dependiendo de la comisión negociadora que elija la Asamblea a través de votación secreta y dependiendo del pliego que apruebe la misma Asamblea como lo dicen los estatutos. Esas serían las 2 opciones. Mi recomendación es esa. Vamos a iniciar la recolección de firmas, convocar a Asamblea Extraordinaria exclusivamente para elegir nueva junta directiva, o reemplazar los cargos acéfalos y tratar todo el análisis jurídico de los compañeros, hermanos de clase despedidos, de los miembros de la Junta, siempre y cuando, ojo, sí, pero primando siempre, mirando la parte jurídica, pero primando siempre la solidaridad moral con nuestros hermanos despedidos. Acompañarlos, respaldarlos en la parte jurídica, respaldarlos en todos los procesos que se vayan a llevar a cabo como institución, o que vaya a ser la junta directiva que llegue en su momento. Hay que respaldar y no dejar solo a nuestros compañeros. Muchas gracias, Cari, por permitirme este espacio. De verdad, te lo agradezco enormemente y estaré abierto a que tú, cuando decidas, pues hacemos otra entrevista. Bien, como ustedes han podido escuchar, estas es las apreciaciones que tiene el señor Hamer Ledesma, quien es miembro activo de la Junta de Sintra Cerro Matoso, a quien le agradecemos por habernos cedido este espacio dentro de su tiempo casi en la línea, en la raya del tema laboral, de su horario laboral, y queremos agradecerle y agradecerles a todos ustedes. Considero que cada uno saca sus propias conclusiones también en tema con esto. Nosotros aquí abrimos el espacio, pues no somos ni jueces ni somos abogados para tomar o para decir de pronto cosas, simplemente hacemos las consultas que se vienen dando en el marco de esta situación y en el marco de cualquier otro tema que abordemos. Bien, queremos agradecerles entonces a todos ustedes por seguirnos fielmente. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, en el fanpage de Zoom Informativo, e igualmente a través de la plataforma de YouTube, igualmente también en Twitter, ahí nos pueden seguir, nos pueden consultar. Mire, recuerde, aquí aparece toda la información, correos electrónicos, WhatsApp. Allí no solamente estamos para atender las cosas buenas, también aceptamos que usted haga las denuncias. Nosotros somos su canal y queremos trabajar de la mano con la comunidad. Entonces puede enviarnos sus fotos, videos, quejas, reclamos, pero también cuéntenos las cosas buenas de Montelíbano, porque estoy segura, totalmente segura, que hay muchísimas cosas buenas que contar de este hermoso municipio ubicado en el sur del departamento de Córdoba, en el bello país de Colombia. A todos ustedes mil y mil gracias. Recuerden siempre hacer las cosas bien, recuerden siempre estar de la mano de Dios y recuerde una cosa muy importante: en el perdón está la vida. Dios les bendiga y mil gracias.